Hola, buenos días chicos. Voy a empezar explicando con este primer vídeo la primera parte del cuestionario, que es sobre los elementos de una expresión algebraica. ¿De acuerdo? Primero vamos a empezar con la definición de expresión algebraica. En la diapositiva ya veis que una expresión algebraica dice que es una combinación de números y letras separados por los signos aritméticos de las operaciones suma, resta, multiplicación, división, raíces, potencia. Y ahí vienen unos cuantos ejemplos, como son 3x al cuadrado, 4a más 5b más 13 menos d, o s partido por t. ¿De acuerdo? Fijaros que en el primer ejemplo de 3x al cuadrado, ¿vale? Tenemos la combinación del número, que es 3, la multiplicación, el x y el elevado a 2. ¿Vale? En el siguiente ejemplo tenemos 4a más 5b más 3c menos d, que como dice, es una combinación de sumas y restas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos ese partido de t, aquí tenemos una división. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva a ver qué es eso de un monomio, ¿de acuerdo? Vamos a borrar esto y empezamos, ¿vale? Siguiente. Un monomio dice que es un polinomio en el que aparecen sumas y restas, ¿de acuerdo? De acuerdo que no aparecen ni sumas ni restas. En este caso, fijaros que tenemos 4x al cubo por y al cuadrado, ¿de acuerdo? Tenemos menos 3 a la quinta, 3 cuartos por a por b al cubo, o menos 10 por a por b a la cuarta por c. En ningún momento tenemos sumas o restas, solamente tenemos multiplicaciones, potencias, ¿de acuerdo? Y entonces, eso es lo que vamos a llamar monomio. Monomio es esa parte, ¿de acuerdo?, en donde tenemos multiplicaciones o variables que están elevadas a algún exponente, pero están multiplicando, no tenemos ni sumas ni restas. Aquí en este caso tenemos el menos 3 por a elevado a 5, pero no está sumando o restando nada, está el solo, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cuáles son los elementos en los que se distingue en un monomio, ¿de acuerdo? Tenemos la primera parte, que es el coeficiente, que es el factor numérico, en este caso sería el número, ¿de acuerdo? Es el número que tenemos en ese monomio. Luego tenemos una segunda parte, que sería la parte literal, formada por las variables y sus exponentes. No nos olvidamos de los exponentes, ¿de acuerdo? Vamos a ver con ejemplos cuáles son tanto el coeficiente como la parte literal y también la variable, porque ¿qué era la variable? Habíamos visto anteriormente que una variable era una letra en la que nosotros no conocemos el valor y como no conocemos el valor de algo, pues le vamos a llamar con esa letra, ¿de acuerdo? Que normalmente vamos a elegir que sea la X. Ok, vamos a ver los ejemplos uno a uno, ¿de acuerdo? Para que os quede bien claro. Empezamos con el primero, 4 por y al cubo por y al cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo primero de todo, ¿quién es el coeficiente? El coeficiente en este caso sería el número, ¿de acuerdo?, que acompaña a las variables, que en este caso tenemos que es el 4. En este caso el coeficiente es el 4. ¿Cuál será la parte literal? Vamos a ver cuál será la parte literal. La parte literal, por definición, dice que está formada por las variables y sus exponentes. En este caso tenemos que es el x al cubo por el y al cuadrado. Y ahora vamos a ver quiénes son las variables. Las variables son las letras. ¿Qué letras aparecen en este caso? Aparece la x, ¿de acuerdo? Y aparece la y. Luego nuestras variables van a ser x e y, ¿vale? Vamos con el siguiente ejemplo, con menos 3 por a elevado a 5. Vamos a borrar el coeficiente, ¿de acuerdo? Y vamos a ver. En este caso, menos 3 por a elevado a 5. ¿Quién sería el coeficiente? ¿Quién es el número que acompaña a la parte literal? ¿De acuerdo? A la variable que tenemos ahí, menos 3. En este caso es menos 3. Muy bien. La parte literal en este caso, por definición, es la que está formada por la variable y sus exponentes. En este caso tendríamos la variable que es a y su exponente que es 5. ¿De acuerdo? Y la variable es la letra que nos aparece, que en este caso sería solamente la A. ¿Vale?
Vamos ahora con el tercer ejemplo, 3/4 por a por b elevado a 3, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra vez, poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Quién es cada uno de los elementos? En este caso, ¿cuál es el número que acompaña a la parte literal o a las variables? En este caso tenemos que es 3/4. En este caso es 3/4. La parte literal, ¿cuál sería? Por definición pone que son las variables y sus exponentes. Luego será a por b elevado a 3. ¿Y cuáles son las variables? ¿Cuáles son las letras que aparecen? La a y la b. ¿Ok? Vamos ya con el último ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a desmenuzarlo. ¿De acuerdo? Empezamos. Vamos a borrar el anterior y empezar de nuevo. El coeficiente, ¿cuál es el número que va con la parte literal? El -10. Muy bien. ¿Cuál sería la parte literal? Por definición, formada por las variables y sus exponentes. En este caso, a por b a la cuarta por c. ¿Y las variables? ¿Cuáles son las variables que aparecen? Aparecen la a, aparecen la b y aparecen la c. Ya he dicho antes que normalmente cogemos la x, pero bueno, puede ser cualquier letra, la a, la b, la c, la x, la y, la j, ¿vale? Cualquiera, la que vosotros queráis, ¿de acuerdo? A no ser que ya os venga dada. Ok, vamos a borrar todo esto y vamos a seguir con el siguiente elemento de los monomios porque todavía no hemos acabado, ¿vale? Seguimos. Vamos con el siguiente elemento, el grado de un monomio, ¿vale? El grado de un monomio dice que es la suma de los exponentes de sus letras, ¿vale? De la parte literal vamos a sumar los exponentes que tienen las variables en la parte literal. En este caso, en el primer ejemplo tenemos 4 por x al cubo por y al cuadrado, ¿de acuerdo? Me doy cuenta de cuál es la parte literal, x al cubo por y al cuadrado. Y ahora sumo los exponentes de las dos variables, de la x y de la y. Tengo que es 3 más 2. Luego esto es 5. Luego es de quinto grado. Mi monomio es de quinto grado. Vamos con el siguiente ejemplo. -3 por a la quinta. Me fijo de mi parte literal. En este caso es a la quinta. ¿Cuál es el grado de exponente que tiene la a? 5. ¿De acuerdo? Como no es nada más, sería de quinto grado. Vamos con el tercer ejemplo. Me fijo en mi parte literal. A por b al cubo. ¿Qué grado tiene? Vamos a ver los exponentes. ¿Cuál es el exponente que tiene la a? Como no tiene nada, supongo que tiene un 1. ¿Vale? Más la b, ¿qué exponente tiene? 3. 1 más 3, 4. Pues sería de cuarto grado. Y vamos ya con el cuarto ejemplo que hemos estado trabajando anteriormente y tenemos ahora. Nos fijamos otra vez en nuestra parte literal. A por b a la cuarta por c. Lo mismo, ¿a qué exponente tiene? Como no tiene ninguno, sí que lo tiene, es porque tiene un 1. ¿La b qué exponente tiene? Tiene un 4, pues ponemos 4. ¿Y la c qué exponente tiene? Como no tiene ninguno, que tiene 1, ¿de acuerdo? Y ahora sumamos 1 más 4 más 1 nos da 6. Luego mi monomio será de grado 6, ¿de acuerdo? Bien, vamos a acabar, ¿de acuerdo? Vamos a acabar ahora ya con la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué es eso de los monomios semejantes, ¿de acuerdo? A ver, tenemos un monomio 4 por y, x al cubo por y. En principio tenemos que el coeficiente es 4, que eso nos ha quedado muy claro. Y la parte literal sabemos que es x al cubo por y. Se llaman monomios semejantes, ¿veis aquí bien? Se llaman monomios semejantes aquellos que tienen la misma parte literal, aunque tengan distinto coeficiente, ¿de acuerdo? En este caso, hemos dicho que nuestra parte literal es x al cubo por y. Pues, aquí tenemos el primer ejemplo, 4 por x al cubo por y, ¿de acuerdo? Fijaros en la parte literal, x al cubo por y. Siguiente ejemplo, tenemos menos 5 por x al cubo por y. Ya tenemos aquí lo que es x al cubo por y.
Siguiente ejemplo, 12 por x al cubo por y. Aquí tenemos nuestro 12 por x al cubo por y. ¿Os estáis dando cuenta que tenemos siempre la misma parte literal? X al cubo por y. ¿Cuál es el coeficiente de este monomio? No tenemos nada. Como no tenemos nada, ¿qué coeficiente tenemos aquí? El 1. Acordaros de eso, ¿eh? En el siguiente tenemos 5 cuartos por x al cubo por y. La parte literal sería x al cubo por y. Y aquí tenemos el 5 cuartos, que sería el coeficiente, ¿de acuerdo? Bien, en este caso todos estos monomios son semejantes porque todos tienen la misma parte literal. Aquí, en el siguiente ejemplo, tenemos 4x al cuadrado, 4x al cuadrado por y, 4x por y al cuadrado, 4xy y 4 por x al cuadrado por y al cuadrado. En ningún caso ninguno de ellos son semejantes. ¿Por qué? Porque aun teniendo el mismo coeficiente y teniendo las mismas variables, que son la x y la y, como los coeficientes que tienen la x y la y son diferentes en cada uno de los casos, ninguno de ellos son semejantes. Aquí tenemos que la x tiene de exponente 2 y la y tiene de exponente 1. Aquí la x tiene de exponente 1 y la y tiene de exponente 2, que es totalmente distinto al primer ejemplo que teníamos. El siguiente ejemplo, 4 por x por y, su exponente 1 y la exponente de la y también es 1, que es también diferente a los ejemplos anteriores, ¿vale? Y por último tenemos 4y al cuadrado e y al cuadrado, que en este caso también los exponentes son diferentes a los monomios que tenemos anteriores de 4x al cuadrado y, 4x al cuadrado o 4xy, ¿vale? Porque no son semejantes, porque tienen distinta la parte literal, acordaros, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya hemos visto esto, ¿de acuerdo? Acordaros que tenéis que hacer el cuestionario número 2. Mañana en clase pregunto en clase, por supuesto, cuáles son los elementos de los monomios, ¿de acuerdo? Y cuándo dos monomios son semejantes, ¿vale? Y quiero, cuando pregunte en clase qué es un monomio semejante y yo de ejemplo, me tenéis que dar vosotros ejemplos también de los que yo estoy diciendo, ¿vale? Inventaros dos monomios semejantes para mañana, ¿vale? Venga, un besito. Nos vemos mañana. Hasta luego.